Hola colegas, qué gusto saludarlos. Vamos a desarrollar nuestro tercer video explicativo. En esta ocasión, un ejemplo de equilibrio de cuerpos rígidos en dos dimensiones. Y les voy a dejar en este documento el concepto de fuerza par y par equivalente con su respectivo ejemplo. Comencemos entonces. Nos plantean una barra de peso W igual a 40 newtons que se apoya en su extremo A en un collarín liso y en su extremo B en una superficie rugosa. Determina las reacciones en A y B. Revisemos el esquema. En el punto A tenemos un collarín liso. ¿Qué es un collarín liso? Es una abrazadera que se puede mover libremente a lo largo del eje. En este caso, el eje CD. Una abrazadera en CD se puede mover libremente en ese eje. La reacción va a ser perpendicular al eje. Es un apoyo de primer género. En el punto B tenemos la barra B apoyada simplemente sobre la superficie curva. Es una superficie rugosa. Así que se van a generar dos reacciones. Tengo que obtener la recta tangente, al ser una curva, la recta tangente a la curva en ese punto, y dos reacciones, una perpendicular y otra paralela a la recta tangente a la curva en el punto B. Revisemos el diagrama de cuerpo libre. Aquí lo tenemos. El esquema quedaría planteado de esta manera. Tendríamos la reacción perpendicular a la línea, tendríamos la recta tangente y las dos reacciones que mencionamos. Para obtener la recta tangente a la curva, tengo que derivar la ecuación de la curva. Y me doy cuenta que esa ecuación de la curva tiene una constante. Así que debo obtener la distancia vertical o la coordenada en Y del punto B, que sería del eje hasta el punto vertical, y la coordenada en X, que sería del eje hasta el punto horizontal. Echo un vistazo y me doy cuenta que no tengo esas distancias, pero comienzo a plantear algunas operaciones. Me doy cuenta, por ejemplo, que en la parte superior puedo generar un triángulo. Este triángulo en la parte superior. Hagamos el procedimiento. Trazo una línea horizontal. Trazo una línea vertical. Y lo que me queda es un triángulo. Vamos a darle un nombre al ángulo formado allí y llamémoslo θ, como lo tenemos marcado. Revisemos a ver si tenemos las distancias para hallar ese ángulo θ. Tengo la distancia de 3. Me faltaría este complemento. Pero me doy cuenta que aquí en la parte inferior tengo esa distancia de 2. Quiere decir que el cateto adyacente al ángulo, esta distancia horizontal, es igual a 5. Reviso la distancia vertical. Me doy cuenta en el extremo derecho que tengo una distancia de 6.5. Y tengo en el extremo izquierdo una distancia de 3.5. Si hago esa operación, la diferencia 6.5 menos 3.5, obtengo el cateto opuesto al ángulo, con un valor de 3. El ángulo lo podemos hallar con tangente. Tangente de θ igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tangente de θ igual a 3 sobre 5. Y al despejar, eso nos da un ángulo de 30.96. Ese ángulo lo puedo ubicar trazando una línea horizontal. Me doy cuenta que aquí tengo un dato de 48 y una distancia de 6. Así que ubico una línea horizontal para mirar qué puedo hacer con esas distancias. En este tipo de ejercicios, colegas, es lo que debemos hacer. Plantear figuras, plantear líneas horizontales, ubicar ángulos. Algunas figuras me van a servir, otras no me van a servir, pero tengo que plantear muchas figuras, sobre todo triángulos, y tratar de con esos triángulos ir obteniendo los datos que necesito. En este caso, por ejemplo, vamos a ubicar el ángulo θ en la parte inferior. De la diagonal a la horizontal, por traslación de ángulos, sería este mismo ángulo, de la diagonal a la horizontal. Ahora me doy cuenta que si hago la diferencia entre 48, que es todo el ángulo, menos θ, puedo obtener este ángulo inferior. Y a ese ángulo inferior vamos a llamarlo alfa. 48
menos teta me daría este complemento que sería alfa. Y ese ángulo alfa sería 48 menos 30,96, nos da 17,04. Ahora, trazo una línea horizontal para llegar a la distancia que estoy buscando. Recuerden que estamos buscando este x1, que es la distancia del eje hasta el punto B, la coordenada en x del punto B. Este ángulo alfa, si lo traslado de la diagonal a la horizontal, es este mismo ángulo ubicado en la parte inferior, de la diagonal a la horizontal. Y me doy cuenta que tengo la hipotenusa 6, tengo el ángulo, así que puedo hallar x1. x1 sería 6 coseno de alfa. Y eso nos da un resultado x1 de 5,74, 6 coseno de alfa. Ahora reviso. Ya tengo la coordenada en x del punto B, me faltaría la coordenada en y del punto B. Tengo toda la altura. Comencemos a restar valores. Voy a restar este valor y voy a restar este valor. Comencemos con y1. y1 sería 6 seno de alfa. Y ese y1 nos va a dar como resultado 1,76. Sería el cateto opuesto en este triángulo que generamos en la parte inferior con el ángulo alfa. Ahora, y2, que es una distancia que necesito para obtener la coordenada en y del punto B. Este y2 hace parte de este pequeño triángulo que tengo en la parte superior. Vuelvo a ubicar el ángulo teta, que es el ángulo de esa diagonal con la horizontal. Ahí lo tenemos. Diagonal con la horizontal, el ángulo teta de 30,96. Y aquí tengo este pequeño triángulo. Cateto adyacente 3, cateto opuesto y2. Esa distancia y2 la podemos obtener con una relación de tangente. Tangente de teta igual a y2, cateto opuesto, sobre 3, cateto adyacente. Al despejar y2, eso nos da un resultado de 1,8. Y la operación que debemos hacer es 6,5 menos y2 y y1, tal como lo tenemos aquí en la parte inferior. Eso nos va a dar esta distancia, la que llamé y3. 6,5, que es toda la altura, menos y2 menos y1 me va a dar y3. Y y3 es la coordenada en y del punto B. ¿Qué hago? Despejo k. K es igual a y sobre x al cuadrado y reemplazo la coordenada en y del punto B y la coordenada en x del punto B. Al hacer esa operación, colegas, aquí tenemos el esquema detallado de lo que acabamos de mencionar, todo el procedimiento, cálculo de distancias y de ángulos, lo pueden revisar con calma. Y al despejar la constante k, obtenemos el resultado de 0,089. La ecuación de la curva en el punto B nos queda entonces y igual a k, que es 0,089 por x al cuadrado, que es la ecuación que teníamos inicialmente. Solo reemplazamos el valor de k. Para obtener la recta tangente a la curva, tengo que derivar esta ecuación, la ecuación de la curva. Al hacer la derivada, obtenemos este resultado. De y de x es equivalente a tangente del ángulo de esa recta. Y si reemplazo nuevamente la coordenada en x del punto B, obtendría el ángulo horizontal de la recta tangente a la curva. Esta es la recta tangente a la curva y tendría el ángulo con la horizontal. A ese ángulo lo estamos llamando phi. Reemplazo y despejo y obtengo el valor del ángulo phi, 45,69. Repito, el ángulo de la recta tangente con la horizontal. Este procedimiento es repetitivo. Siempre que tengo una superficie curva, colegas, ustedes lo que tienen que hacer es derivar la ecuación de esa superficie curva. En este caso teníamos la dificultad de que la ecuación tenía la constante k y tuvimos que hallarla previamente. Luego lo que nos queda es aplicar las ecuaciones de equilibrio, sumatoria de momento en B. ¿Por qué hacemos sumatoria de momento en B? Porque en B es el punto en el que tenemos el mayor número de incógnitas, 2. Así que hago sumatoria de momento acá y la operación sería A y el peso de 40.
¿Cómo nos quedaría entonces? Sumatoria de momento en B. Sería la componente en X que produce un giro. Si estoy haciendo momento en B y aplico la componente en X de A, esa componente en X produce un giro en sentido horario. O sea que sería negativo. La componente en Y de A, si estoy haciendo momento en B, esa componente en Y produce un giro antihorario, es decir, positivo. Y el peso de 40 produce un giro también antihorario, también positivo. Revisemos entonces la operación. Sumatoria de momento en B. Sería A seno de teta, que es la componente horizontal de la reacción A. ¿Por qué A seno de teta? Aquí tengo el ángulo teta de la diagonal con la horizontal. Si A es perpendicular, el ángulo se traslada a la vertical. Un concepto de traslación de ángulos que ya hemos repetido en varias ocasiones. Así que la componente en X sería A seno de teta y la componente en Y sería A coseno de teta. Los giros para la componente en X negativo, tal como lo vimos anteriormente, para la componente en Y positivo y la fuerza de 40 giro positivo. Las distancias ya están planteadas en el esquema. Para la componente en X, la distancia sería Y1, que vale 1.76, y para la componente en Y, la distancia es X1, la distancia perpendicular, que vale 5.74. Nos queda la ecuación planteada entonces. Para la carga de 40, la distancia sería 5.74 sobre 2. El peso siempre está ubicado en la mitad de la barra. Un peso siempre está ubicado en la mitad. Sería en la mitad de 6. Si está en la mitad de la diagonal, va a estar en la mitad de la horizontal. Si está en la mitad de 6, va a estar en la mitad de X1. Por eso, va a ser por 5.74 dividido entre 2. Es una ecuación con una incógnita. Despejamos de forma sencilla y obtenemos el valor de la reacción A. Sumatoria de fuerzas en X y en Y, también muy sencilla. Solo recordar que en el punto B hay dos reacciones, B1 y B2. Aquí las tenemos. Tengo el ángulo φ con la horizontal. El ángulo φ con la horizontal estaría aquí también. Así que para B1, la componente en X es B1 coseno de φ. Y la componente en Y es B1 seno de φ. Para B2, el ángulo con la horizontal, al ser B2 perpendicular a la recta tangente, el ángulo con la horizontal se traslada a la vertical nuevamente. Entonces, B2, componente de B2 en X, sería B2 seno del ángulo y la componente en Y sería B2 coseno del ángulo. Hacemos la operación de sumatoria de fuerzas en X y en Y. Teniendo en cuenta lo que acabamos de mencionar, pueden mirar en detalle el procedimiento. Y al resolver este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, obtenemos la reacción B1 y B2. Colegas, espero que haya quedado muy claro el procedimiento. Está muy detallado cada uno de los valores y de dónde se obtienen. Si tienen alguna inquietud, por favor, me pueden escribir al grupo de WhatsApp y allí seguimos aclarando dudas. En este documento también se van a encontrar con el concepto de fuerza par y par equivalente claramente definido, con toda la explicación correspondiente y para qué se utiliza. Y hay un ejemplo de aplicación bien interesante. Yo resuelvo parte de ese ejemplo, lo que tiene que ver con la traslación de fuerza usando el concepto de par equivalente, y ustedes deben resolver el cuerpo rígido aplicando las ecuaciones de equilibrio. Y aquí está el procedimiento, que es muy sencillo. Muy bien, colegas, que Dios los bendiga muchísimo. Dejamos hasta allí por el momento y espero que a través de estos videos explicativos los temas estén quedando muy claros. Que Dios los bendiga.